Hoy vamos a hablar de un tema supremamente pensado, supremamente analizado. Creo que hoy lo principal es unirse a la oración. Dios te salve María, llena él de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En la actividad de las obras misioneras pontificias y de la Universidad del Norte hay dos parábolas de esta actividad. Una parábola se llama actuar y otra estrategia. Al actuar nos dicen que hay que conocer y hay que tener un juicio. Es decir, que debemos conocer precisamente lo que es la pastoral con indígenas. Tenemos que conocer precisamente a qué nos estamos refiriendo con todo este mundo, con todo este saber. El saber de la parte de los indígenas. Hay que tener un análisis, mirar, observar y analizar. Pero también tenemos que tener un pre-saber, es decir, entender y comprender que todos tenemos de una u otra manera también devenir indígena. Es decir, que son nuestros hermanos mayores. Hay que tener claro eso para empezar a caminar. Hay que tener una postura sobre lo que se ha observado de la realidad. Hay que mirar el curso propiamente en series de acciones. Acciones de carácter general, acciones de carácter específico y lógicamente acciones que nos llevan a enriquecer nuestra cultura, a como a llenarnos de Dios para llevar el mensaje. Las acciones es de carácter general. Hay propuestas para la sociedad o para un grupo parroquial. Bien, de lo aprendido de esta planeación de catequesis, vamos a hacer una actividad en la vida pastoral. Y quiero hacerles encuentros a través de audios, a través de videos en la acción parroquial para entender primeramente la pastoral con indígenas, pero por otro lado la inculturación. Mi propuesta radica en la comunidad parroquial en la cual hacemos vida, en la cual hacemos comunidad. Y dentro de esta comunidad hay que entender el proceso de la inculturación. ¿Por qué? Porque si nos abrimos hacia el camino de la misión, es decir, a ir a predicar, a ir a llevar el mensaje a los indígenas, tenemos que entender nuestra propia razón de ser. Es decir, entender nuestro devenir, entender nuestra propia cultura, para luego comprender el mundo indígena. Hay que analizar cosas interesantes. Por ejemplo, invito a que todos nosotros juguemos con la imaginación.
piense usted ahora, ¿qué pasaría si tú fueras un indígena? ¿Qué pasaría si fueras indígena? ¿Qué pensamientos tendrías? ¿Qué cultura tendrías? ¿Qué forma de organización o postulado tendrías? Ahora bien, piense en otra cosa. Usted como indígena, ¿cómo interpretaría la historia? ¿Cómo analizaría el eco existencial? Es decir, ¿cómo miraría el mundo? ¿Cómo observaría su propia cultura? Cuando digo piense, ¿cómo sería usted como indígena? Lo que le estoy diciendo a usted es analicemos más allá de lo palpable. Pensemos además si yo como indígena actuaría de esta u otra manera. Ahora bien, en la comunidad indígena se tiene que evangelizar. Ahí es donde debe entrar el evangelio de una manera pausada. Pero además, la predicación debe ser fuerte. Pero no tragar la cultura. Acontece a veces, amigos, que queremos tragar cultura. No podemos desaparecer la cultura como tal, porque sería un insulto, lógicamente, al aprendizaje y al mundo que se ha colocado en la inculturación. Cuando hablamos de este problema, llamémosle problema de pastoral con indígenas. Dentro de este problema de la pastoral con indígenas, nos encontramos con la pastoral de la evangelización. ¿Cómo hace el pastoral con indígenas? ¿Cómo llevar el evangelio a estos indígenas? Está siendo actualmente muy marcada por una mayor inserción en la diversidad de las culturas, pero también cómo hago conciencia de esa necesidad de Dios, del catolicismo, en esta cultura determinada. Estas son algunas preguntas que vamos a responder en este curso. En este toma de conciencia que los laicos tienen que empezar a caminar hacia el indígena, hacia aquel que me necesita. Estos tiempos, de una manera real, hay un interés central del tema. Precisamente en muchos de los congresos latinoamericanos se ha visto la pastoral para los indígenas como un desafío en la Iglesia Católica. ¿Cómo predicarle a estas personas? ¿Cómo llevar el evangelio para ellos? Es interesante, porque acá lo que está colocado es mirar el tema de la centralidad del mensaje. Lógicamente,
la centralidad o el mensaje, la persona de Jesucristo. Por lo tanto, eso no cambia. Pero traemos un valor y traemos una parábola para la predicación a indígenas que debe ser central: la inculturación. No es tragar la historia, no es desaparecer la historia indígena, es tomar el punto positivo del indígena para que el evangelio sea como colocado con una base sólida. ¿Y aquí qué se hace? Se hace una proyección de la cultura existente, tomando las conferencias latinoamericanas. Eso es claro, porque la predicación debe ser como un código que se debe descodificar. Hay problemas que nos vamos a encontrar al predicar a un indígena: el lenguaje, la forma de expresión y lógicamente las culturas diferentes. Es abrir y dialogar con el indígena. Aunque el laico no tenga la posibilidad de predicarle al indígena, tiene que tener la capacidad de apertura. En los últimos años en la iglesia se ha hablado mucho de apertura. Se han abierto las puertas a muchas posibilidades. Eso ya desde el Concilio Vaticano II. El indígena, como ya lo había dicho, es un desafío. Es un desafío para el mundo de hoy. Pero hay otra cosa interesante, que es la pedagogía divina. La pedagogía de la encarnación. Precisamente nos obliga a superar los horizontes estrechos de una visión monocultural del cristianismo. Nos invita a abrir caminos de los prejuicios. En la actualidad, el mundo maneja prejuicios, sobre todo en el tema de religión. En el tema de religión se mantienen prejuicios graves a lo que es la religión. Por ejemplo, nosotros que somos católicos tenemos prejuicios con los protestantes y con aquellos que no creen lo mismo que nosotros. Son prejuicios colocados quizás porque nos gusta hablar con la gente que piensa igual que nosotros. Quizás porque nos encanta comunicarnos con aquellos que tienen las mismas ideas que nosotros. Leemos los libros que reafirman nuestras ideas. Escuchamos programas de radio, vemos la televisión, aquellas cosas que reafirman nuestros puntos de vista. Es decir, que la tolerancia es muy difícil. Encarnar la cultura es complicado. Hay que tener cuidado en esa encarnación de la cultura. Esto tiene que ver con el cuerpo. Encarnar tiene que ver con el cuerpo. Y esta encarnación de la cultura tiene que abrir nuestra mente al mundo de posibilidades que existen.
Y este mundo de posibilidades que existe no es empezar a decir que la religión de tal indígena está muy bien, sino predicar a partir de las cosas que ellos tienen buenas. No estoy diciendo empezar a mendigar la fe al otro, sino más bien tener la capacidad de apertura. Pero sí, lógicamente, contradecir los principios católicos que deben ser firmes. Este es el desafío con los indígenas. La mayoría de indígenas son gente que tiene metido todo su pensamiento, que tiene todo lo que dice, lo tiene acá en el cerebro. Es difícil cambiar estructuras, pensamientos, casi en todo pensamiento o ideología, pero más con el mundo indígena. Es un desafío. Muy pocos se han atrevido a trabajar con indígenas. Es reconocer que la cultura de ellos es buena. No es la única vez que se vaya a predicar de una cultura existente. Como si la cultura fuera la plataforma en la cual se va a construir la base del cristianismo para ellos. Es decir, que Cristo tiene algo importante para ellos. Que la persona de Jesucristo es importante para estas personas, independientemente, lógicamente, de lo que se piense, de las estructuras que se tomen. Esto es interesante porque se está construyendo sobre su propia cultura y ellos no se van a sentir masacrados en su cultura. Por lo tanto, ellos van a tener apertura. Y cuando se tiene de las dos partes apertura, es algo que podemos llamar diálogo de cultura. Empezamos a dialogar con la cultura. De esa manera, la encarnación toma su eje central, porque es Cristo, que es la divinidad y la humanidad, porque recordemos que teológicamente y antropológicamente Cristo es humano pero a la vez divino. Y estas dos realidades de lo humano y de lo divino se unen lógicamente cuando se abre a esta nueva cultura. La encarnación, es decir, tomar cuerpo, tomar realidad, algo que se pensaba como utópico. Es decir, que a veces la pastoral indígena está entre el mundo verosímil, entre el deber ser y el ser de las cosas, entre la posibilidad y la imposibilidad. Pero cuando se aterriza esto, la imposibilidad se pierde y llega la posibilidad de que se puede evangelizar la cultura indígena. Es importante ver con positivismo, pero no la palabra positivista es la acción positiva. Aquí no se utiliza el positivismo filosófico, que sería más bien como la experiencia científica, sino la capacidad de pensar bien, de estar con actitud positiva frente a esta pastoral.
lógicamente nos vamos a encontrar acondicionamientos de todo tipo, pero que estos acondicionamientos no sean como un obstáculo mayor, sino crisis por mejorar o pequeños resbalones que hay que seguir. El cristiano sabe que esta sociedad le va a colocar muchos peros, pero él debe ser la respuesta a esos interrogantes que el mundo de hoy nos está colocando. Ahora bien, ¿qué nos enseña la pedagogía divina de la encarnación? Hemos visto los estrechos de esa visión, pero a veces lo monocultural, es decir, el cristianismo visto como una sola cultura, es algo negativo. Ya desde sus primeros inicios, el cristianismo ha estado abierto a la cultura y abierto al mundo. Lógicamente, si se pensó con esa posibilidad de colocar, por ejemplo, en el siglo XIX, lo que es la economía del siglo XIX, que llegó a todo el mundo, cosa que el cristianismo y el mundo de los musulmanes no ha llegado. ¿Qué fue lo que llegó al mundo? ¿O cómo llegó, por lo menos, la economía del siglo XIX? Porque le creó la necesidad a toda cultura y a todo pueblo de esa economía. Y si el cristianismo da respuestas sensatas a toda cultura, a todo pueblo, ¿por qué no crear la necesidad? Lógicamente que para algunos, cuando hablo de crear la necesidad, van a pensar que estoy tomando palabras del capitalismo o palabras técnicas, lógicamente, de la mercadotecnia, de las estrategias de marketing para la evangelización a los indígenas. Pero tiene toda una postura real, tiene lógicamente toda una iniciativa y una lógica estructural, aquella de crear la necesidad. La palabra crear necesidad es complicada, pero la cambiaría diciendo que el indígena encuentre aquella necesidad de estar con Dios, aquella necesidad de conocer el cristianismo. Cuando el ser humano se encuentra de frente con la verdad, no la deja ir. Aunque lógicamente la verdad está dentro de nosotros mismos, no está afuera. Pero al encontrarnos con esa verdad, no la podemos dejar escapar. Esto quiere decir que en esa búsqueda incansable del ser humano, me tengo que chocar con la verdad. La verdad no es un hecho constatado o una argumentación pensada, proyectada. La verdad es una persona, es Jesucristo. Es decir, me debo encontrar con ese Jesucristo. Si le creamos esta conciencia al indígena, el indígena
va por él mismo a encontrar a Jesucristo. Pero hay que crear el camino, hacer las primeras pinceladas de esta gran obra artística para lógicamente empezar a caminar frente a esta estructura mental. Es lógica que en nuestros pueblos hay algo que se llama lo pluricultural, mucha cultura, muchas religiones de los pueblos. Entonces, la cultura tiene la necesidad interna de lo que es la evangelización. Esto quiere decir que cuando hablo de crear la necesidad, no estoy alejándome de la terminología de la iglesia. Ya ellos han hablado de necesidades. En otras líneas, lo acepto, pero se ha hablado de necesidad. Como es una propuesta, la que nos piden, yo lo coloco como eso, pero que en el fondo, en la misma línea de la predicación que ha tenido la iglesia. Es decir, que en el fondo la persona humana se encuentre con ese mismo Cristo. El encuentro personal con Cristo. A ese me hace llevar aquello que tengo para dar y aquello que quiero recibir. El Papa Juan XXIII que llegaba a decir: nadie es tan mezquino que no tenga algo para dar, y nadie tiene todo que no tenga algo que recibir. Con este caminar, con esta plataforma, podemos llegar a pensar en grandes cosas para esta pastoral con indígenas. La pastoral con indígenas se está haciendo, se hace camino, y lógicamente cada comunidad indígena es diferente. Cada comunidad indígena empieza a estar en un caminar cultural. Ahora bien, cuando se habla de aborígenes, de razas, de pueblos, hay productos de cruces étnicos. Finalmente, hay circunstancias de la cultura moderna, de las situaciones sociales. Estamos hablando, lógicamente, de la variedad de la cultura indígena. Hablamos de culturas afroamericanas, de las mestizas, de las nuevas urbanizaciones, mayoritarias, urbanas y marginales. Hay, mis amigos, como toda una realidad importante que resalta a la hora de tener cada cultura, para tener como todo un proceso de lo que se llama la evangelización. Hay una religión sociopolítica, hay economía que se actúa en la mayoría de las culturas mencionadas. Hay una social marginal, hay una situación de exclusión dentro de la misma nación o también dentro del mismo estado. Esto es importante porque estamos hablando de que debería ser al menos igualitario para todos. Existe, mis amigos, lo que he llamado una amenaza a la cultura, una amenaza
a lo que ellos mismos están tomando. Por otra parte, los indígenas están prevenidos, porque a los indígenas los han utilizado. Hay algunos que dicen: queremos saber más sobre la cultura de los indígenas, pero solamente para estudiarlos, solamente para analizar su vida. Por eso no dejan que ellos evolucionen. El mundo está cambiando, pero los indígenas siguen haciendo las mismas cosas de siempre. No dejan que la cultura evolucione. ¿Por qué? Para procesos académicos, para procesos de manipulación de todo tipo. Manipulación por grupos insurgentes, los hay, por ejemplo en Colombia. Manipulación académica para grandes libros que van a generar economía, mejor diría, crecimiento de bolsillo para aquellos académicos que están estudiando dicho nicho indígena. Y digo nicho porque lógicamente es algo pequeño que va a generar mercado. Ellos ya se están dando cuenta de eso. Muchos indígenas están estudiando, se están preparando para no ser los esclavos, para no ser aquellos que los usan y luego los botan, como se bota algo a la caneca de la basura. Ellos se están formando. En Colombia pasa este proceso. Hay exclusión. A la vez existe una situación social de despojo en la mayoría de las pertenencias culturales. Por ejemplo, las culturas indígenas, el despojo de sus tierras, de propiedad secular, es un signo claro de los presupuestos que he mencionado en esta charla. La violencia les ha llegado a ellos. Han salido de su tierra. Y quitarle la tierra a un indígena es quitarle gran parte de su propia existencia. Eso es triste verdaderamente. Esta situación, aunque ya es antigua, se vive cada día a mayor intensidad. El motivo de serias reflexiones hace más preocupante en torno a la problemática de la evangelización, dentro del mayor respeto a la variedad de culturas, teniendo como énfasis no solo Colombia, nuestro territorio, sino también yendo un poco más allá a América Latina, que desde hace unas cuantas décadas hay como una mayor valoración de lo que es la cultura indígena. He tenido una gran experiencia en esto de la cultura indígena, pues he estado en foros indígenas, he hablado con líderes indígenas, he compartido sus puntos de vista, pero ellos también están jugando en este momento, tristemente, teniendo un punto de argumentación fuerte a las víctimas. Y el indígena actualmente se está convirtiendo en un victimario, tristemente. Pero no vamos a hablar de la peste del indígena, sino vamos a hablar de cómo evangelizar su propia vida. Con estas parábolas lo que estoy queriendo decir es que el indígena se está cambiando, se hable para el mundo,
pero está cambiando su mentalidad. Es decir, al encontrarnos con el indígena, encontramos un hombre que piensa y razona. Hace algún tiempo me encontré en un foro indígena en Bucaramanga, donde se hablaba precisamente pensamiento filosófico indígena. Y están trabajando sobre argumentación razonar filosófica. Pensamientos muy interesantes. Indígenas que han ido a Europa, a las mejores universidades, a estudiar filosofía. Y están haciendo escuela indígena filosófica. Esto aparece como nuevo. Pero en el campo de la teología indígena tiene manifestación de pensamiento interesante. Esto quiere decir que nos encontramos con intelectualidad indígena, que lógicamente hay que entrar en diálogo con ellos. Eso es importante aclararlo en este punto de apertura, en este punto de ver esta charla para todos nosotros. Ahora bien, la consecuencia de los estudios de la antropología social al respecto de la dignidad humana de la persona, esa necesidad de ser fieles ha impulsado a tener como una economía de la salvación el Evangelio, que lo ha colocado como una manifestación única para que la realidad de la evangelización católica esté más abierta al mundo indígena. Eso quiere decir que podemos ir con posturas intelectuales en algunos campos indígenas para luego una evangelización de tú a tú, de uno a uno. Y poco a poco podemos evangelizar a los indígenas de una manera inteligente, pausada y concreta. Inteligente. Son personas con una capacidad práctica, sobre todo, más que teórica, impresionante. Son capaces de utilizar recursos que ellos tienen para el bien, no solamente de ellos, sino de la comunidad. Así cada uno de los puntos de vista. Para continuar, es necesario, por otra parte, comprender el sentido verdadero de la misión dentro de los profundos valores, derechos, tanto del Evangelio como de esas culturas. Como si fuera poco, hoy nos encontramos con la cultura indígena, con factores dignos de tener en cuenta en la incidencia y en lo que hemos llamado fenómeno. En un tiempo, la fenomenología de Russell, de muchos filósofos, ha tenido un fundamento en el pensamiento indígena interesante. Estos fenómenos se ven asociados al imperativo, no categórico de Kant, sino al imperativo de la filosofía de la liberación. En esto hay que ver que el indígena se siente como oprimido por el blanco y quiere salir de esa cosa que tiene, como de ese caparazón que tiene, y quiere libertad, quiere seguridad. Si le mostramos el cristianismo como una verdadera salida de libertad, tomando un texto interesante
sin llegar lógicamente a la teología de la liberación. Pero podemos tomar el texto del Éxodo, de la salida de Egipto, como un algo emblemático para llegar al diálogo con el indígena. Lógicamente, este caminar hay que quitar el marxismo del eco para no volver violentos los indígenas. Pero si vamos por ese camino seguro, por ese camino que nos ha tomado el indígena, con una apertura a que se coloque el Evangelio de Cristo ahí, es interesante. Hemos ganado gran opción. El indígena vale mucho. Y Cristo murió también por el indígena. Es decir, la sangre de Cristo no puede ser que se haya perdido. Ha muerto por el indígena. Ha querido liberar al indígena. Y hay que liberarlo también de sus propias telarañas mentales, de sus propias acciones concretas. El indígena tiene que aprender a manejar su propia existencia. Este fenómeno es importante en las grandes urbes latinoamericanas. América Latina se está despoblando en su área rural en sus proporciones mayores a lo que sucede, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos. Gigantescas problemáticas urbes, macro ciudades. Es más, hay problemas de todo tipo. El problema urbano, la cultura. Algunos llegan a hablar de la subcultura, de la marginación. Es quizás hoy una de las primeras preocupaciones de la iglesia de hoy. Por otra parte, preocupa la notable presencia del protestantismo fundamentalista, que se ha metido también en el mundo indígena. Encontramos albertistas, pentecostales, etcétera, etcétera. Las sectas paracristianas, testigos de Jehová, mormones, israelitas y otros, que se insertan principalmente en los grupos que han sido marginales, en los grupos indígenas, para engañarlos con suspicacias y mentiras atroces. Ahora bien, están en las periferias de las grandes ciudades. Aunque debemos también ver la presencia de otros grupos cristianos con mayor tradición histórica, la que plantean los mismos interrogantes que nosotros los católicos. Encontramos los metodistas, están entre los indígenas, los anglicanos, los presbiterianos también están. Estos grupos van a preocupar fundamentalmente en el diálogo y las relaciones ecuménicas, y también en todo lo que significa la línea de los derechos humanos. Esto abre una plataforma gigantesca a las ideas indígenas que se están metiendo por debajo. Imagínate, el fundamentalismo se está metiendo en los indígenas. Y si hay indígenas primitivos, con pensamientos primitivos, diciéndolo de una manera perspectiva, un fundamentalismo mataría la visión indígena. Eso es triste. También dentro de la iglesia está el aspecto muy positivo
de la gran difusión bíblica que ha hecho entre el pueblo sencillo las comunidades eclesiales. Su uso correcto por parte de la mayoría de los fieles es importante, ya habituados a la lectura, a la consecuencia en parte del laicado. Participando mejor las comunidades y los grupos, mejor forma a la fe, a la apertura radical hacia el pobre, a una experiencia de fidelidad en cada uno de los valores del Evangelio. Esto abre no solamente estas charlas que hago, sino también la creación de conciencia para evangelizar a los indígenas o para hacer esta pastoral con indígenas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Espero que sigas juiciosamente algunas acabadas charlas para la creación de conciencia, que es mi forma de propuesta frente a esta actividad que se nos ha propuesto. Espero que les haya servido estas palabras.